Mi nombre es Gabriel Pesaresi, estoy un poco a cargo del grupo de Astronomía Orión, ya desde el año 99, pasó muchísimo tiempo. El grupo de Astronomía Orión se creó entre los 90 y 95, donde Osvaldo Calvo, que hoy lleva el nombre de él, todo este observatorio, logró traer el telescopio en los 80, logró crear este observatorio y a partir de ahí se fue acercando gente. Osvaldo empezó a dar charlas, era un gran óptico argentino, uno de los mejores. Yo me incluí por el año 97 acá. Yo siempre estuve estudiando y aficionado a la astronomía. Cuando me encontré en el 97 en este lugar no me quise ir nunca más. Osvaldo me adoptó, me empezó a enseñar un montón de cosas. Había mucha gente y nos pusimos de acuerdo en crear un taller de astronomía, muy familiar para la gente del barrio, para los que querían venir. Y a partir de ahí, después de 2 o 3 años, Osvaldo tuvo que seguir con sus actividades, que estaba en la Facultad de Cine, dando óptica, y yo quedé a cargo. Él nos venía una vez por mes, cada 2 meses, también daba sus charlas. El taller es teórico y es práctico. Es un taller que se transformó un poco en teórico porque los días nublados y los días de lluvia no se puede usar el telescopio. Entonces, bueno, ahí fue donde se empezó a transformar un poco más en teórico y los días que se puede observar, se observa. Acá surge el Observatorio Astronómico a principios de la década del 80. En ese momento estaba como presidente Eduardo Fernández, quien convoca a personas que habían participado en la juventud en la biblioteca en forma activa para que se sumen nuevamente a la comisión, ya que la comisión venía de una década bastante difícil, donde había quedado la biblioteca en situación económica muy mala, estructura edilicia lo mismo. Entonces se suman en ese momento Osvaldo Calvo, Néstor Marchetti y Miguel Esbaglia a la nueva comisión que conforman para poder modernizar la biblioteca y abrirla, así como te decía, a la sociedad. Entonces, en las primeras charlas de comisión directiva, ellos debatían qué querían de una biblioteca, cómo querían que fuera una biblioteca. Todos coincidían en esto de abrirla a la sociedad, compartir el conocimiento. Y algunos decían, bueno, yo quiero que la biblioteca tenga un café literario, yo quiero que la biblioteca tenga una sala de teatro. Y Osvaldo Calvo, que para nosotros nuestro maestro fabuloso, que tuvimos el placer de contar con sus enseñanzas durante más de 30 años, decía, yo quiero un observatorio astronómico. La primera vez que yo pude observar con este telescopio fue hace muchísimos años. Yo venía de mi trabajo en colectivo y veía permanentemente un cartel cuando pasaba por la biblioteca que decía observación lunar. Nunca me animaba a bajar, un día me decidí, bajé, hubo una charla y desde ese día, después de charlar un rato, no falté nunca más. Años y años y años recibiendo las clases de Gabriel. ¿Qué hacemos acá en el taller? Estamos profundizando con charlas y conociendo qué cosa, el lugar al que pertenecemos. Es muy importante conocer el lugar al que pertenecemos y es muy importante encontrar un lugar como este, como la Biblioteca Popular Sarmiento de aquí de Valentín Alsina, que nos da la posibilidad de tener este hermoso taller, que nos da la posibilidad de poder adquirir conocimientos y que nos da la posibilidad, como en mi caso, a partir de los conocimientos que adquirimos, de ser mejor persona. Y eso es mucho para mí. Yo arranco en la biblioteca, empiezo a participar en el año 2005, en lo que es el grupo de Astronomía Orión. Entro a la biblioteca por primera vez por un cartel que había en la vidriera que decía: este sábado se observa la luna.
y entonces vengo el sábado a la charla abierta al público con observación a la luna, vengo con mi hijo que en ese momento tenía 10 años, y como es de esperar generalmente, llueve cuando hay observaciones astronómicas. Llovía cántaros y bueno, Gabriel Pesaresi, que es la persona que continúa el legado de Osvaldo Calvo y que está a cargo del taller de astronomía, dio en ese momento igualmente una charla abierta de lo que es la iniciación a la astronomía, el sistema solar, las distancias. Me atrapa la charla y empiezo a venir los viernes al taller gratuito de astronomía que funciona ya hace 40 años en la biblioteca, todos los viernes de 19 a 21 horas. Allá por el año 2015 vengo a la biblioteca y me encuentro con una asamblea vecinal, y de esta asamblea vecinal nos empezamos a juntar los sábados para almorzar. Ahí Robbie había empezado a venir al taller de astronomía, así que lo invito a que venga a los almuerzos. Estos almuerzos que duran aproximadamente 1 año y medio, y nos empezamos a meter en lo que era la comisión directiva. Y a partir de ahí estamos no solo en el taller de astronomía, sino participando también activamente en la biblioteca como parte de la comisión. Este telescopio tiene su origen justamente en Osvaldo Calvo. Allá en los tiempos descubrió de que este telescopio había posibilidad de conseguirlo porque hubo una familia que lo adquirió y no lo quería más. Y se fueron rudimentariamente con una camionetita, venía arrastrando en el piso, llegaron como llegaron, pero el telescopio lo trajeron. Ya por el año 1983 llega Osvaldo con un dato fehaciente que le habían pasado en el ambiente de la óptica, de que había un chatarrero de Villa Ballester que tenía en venta un telescopio que por lo que decían era de muy buena calidad. Y venían a 2 kilómetros por hora desde la otra punta de Buenos Aires hasta acá, con riesgo a que se les funda el motor, porque bueno, ustedes lo habrán visto lo que es esa base del telescopio, y venían ya soñando con el observatorio astronómico. Este no es el lugar original que tenían, antes supuestamente acá había una terraza, todo esto no estaba edificado, se subían el telescopio a hombros, lo ponían, hacían sus observaciones, hasta que después, obviamente, con el paso del tiempo se fue armando mejor y quedó instalado donde nosotros hoy ya lo conocemos. Acá han podido ver históricamente, yo todavía no estaba aquí, el momento en el que el planeta Júpiter recibió un asteroide tremendo, el Shoemaker-Levy. Los vieron acá en vivo, los pudieron observar las secuencias, fue increíble, obviamente saltaban en el aire de alegría. ¿Por qué teorizamos el universo, digo yo? Primero que es una pasión, más allá de que yo no soy un físico recibido, sí estudié pero no me recibí de físico. Desde muy chiquito que soy aficionado a la astronomía y muy autodidacta. Cuando uno empieza a observa el cielo, ves estrellas, ves planetas, ves estrellas de muchos colores, amarillas, rojas, azules, blancas, pero si no tenés conocimiento te quedás con la parte poética de los colores y del cielo. Cuando empezamos a estudiar y empezamos a aprender sobre la parte real de por qué es roja, por qué es azul, la distancia, el tiempo, el presente en el universo y el presente que vivimos nosotros, que no es el mismo, que es el viaje de la luz de una estrella a otra. A partir de ahí yo digo que es un viaje de ida, porque cada vez se requiere más conocimiento, y así llegamos a hoy, a un grupo de alrededor de 40, 50 personas, todos los viernes, con casi 20 docentes de alumnos de todas las materias, y hay chicos de 15 años y hay gente muy mayor, y todos trabajando teorías. Empezamos trabajando el sistema solar, después estrellas, después galaxias, después cúmulo de estrellas, cúmulo de galaxias, y después entramos en un poco lo que es introducción a la física cuántica, introducción a la relatividad, sin entrar en matemática, porque la idea acá es que vengan a estudiar y a aprender los que no fueron a una universidad, no fueron a un profesorado. Acá es algo muy familiar. Entonces, cuando llega el punto donde en cuántica, en relatividad, hay que entrar en matemáticas, salimos. Pero la base queda, se comprende el concepto, y la idea de lo teórico es que, entendiendo bien el porqué de lo que estamos observando, es mucho más enriquecedor ver el cielo. Entender o querer entender
el universo tiene que ver con entender las distancias, con entender los tamaños, y eso nos hace pensar. Empezamos a pensar que qué chiquitos que somos nosotros. Y en ese ejercicio de pensar es donde empieza a moverse un montón de cosas también. De ahí empiezan las abstracciones, y cuando empiezan las abstracciones empiezan los pensamientos, y cuando empiezan los pensamientos empiezan los cambios también. Y intentar entender también es enamorarse del aprender, enamorarse del conocimiento y enamorarse de transmitir ese conocimiento. Nosotros hacemos mucho hincapié en que todo eso que se aprende hay que pasarlo, hay que enseñarlo. Para nosotros era fundamental poder hacer vinculación con otras instituciones, ya sean escuelas, clubes de barrio. En estos momentos estamos además con el proyecto de Ciencia Ciudadana Social para la Justicia Ambiental. Y la ciencia ciudadana es llegarle a la gente del barrio, la gente que no va a estudiar a un profesorado, que no va a la universidad, y el científico que no puede llegar a la gente del barrio. Bueno, hay trampolines, y eso tratamos de ser nosotros. Explicarle a la gente del barrio desde un lugar lo más ameno y terrenal posible cuál es la problemática ambiental. Pero allá por el año 2003, 2004, casi hace 19 años atrás, empezamos a dar charlas sobre calentamiento global. Comprender las atmósferas de otros planetas, Marte, Venus, ¿sí?, que son los planetas vecinos. Venus es un planeta donde su atmósfera trabaja a 500 grados, Marte es un planeta donde su atmósfera trabaja a 20 grados bajo cero promedio. Hace de que se haga más fácil comprender una atmósfera como la terrestre, que tiene un promedio de 15 grados. Las otras son extremos, entonces llegan a extremos por algunos motivos. Cuando empezamos a hablar de calentamiento global es porque se veía venir una problemática en el tiempo. Yo siempre digo que el comprender las distancias y la realidad de los planetas vecinos hacen que valoremos mucho la Tierra, porque nos damos cuenta que no podemos ir a ningún lado, y este que estamos viviendo, como decías vos, es una nave que estamos averiando. El entenderla desde la astronomía, la atmósfera terrestre, todas las variables, la presión, la gravedad, la temperatura, el viento solar, el campo magnético, la capa de ozono, y a partir de ahí lo que estamos generando con el dióxido de carbono hace de que uno tenga un panorama completo de lo que está sucediendo. Y el fin del taller es ese, es estar todo el año hablando de todo tipo de temas, pero que la gente entienda muy bien por qué nos referimos tanto a la atmósfera terrestre, que es, bueno, vas a entender que hay galaxias a 10.000 millones de años luz, pero vos estás acá, y el problema está acá. El conocimiento tiene que ser compartido. Yo creo que lo que hizo evolucionar al humano como especie fue el hecho de empezar a compartir el conocimiento. Y en estos lugares donde el conocimiento sucede, el conocimiento se va formando entre todos. Nosotros creemos que los que vienen al taller despiertan un grado de curiosidad que lo van a transmitir. De la misma manera que Calvo me transmitió a mí su curiosidad por el espacio y por la información y por la educación, nosotros estamos convencidos que lo que vienen lo van a transmitir, porque no termina más. Es ver, y para creer, más que ver, hay que estar acá, ¿sí?, y escuchar al compañero. Creo que es eso. Escuchar al que tenés al lado te va a hacer creer que estás en un lugar más que interesante. Acá fluye la información y fluye la educación. Pasa a ser un bien común, no un bien de intercambio. Y no es mercantilista, es conocimiento generado en comunidad. Y eso tiene un valor agregado.